Y aquí ya vamos a lo que es, esto ya es rápido porque son los vídeos de los usuarios, ¿vale? Que han tenido problemas, digamos, o sea, que han registrado lo de las vibraciones, ¿vale? Aquí tenemos este que ha salido en todos lados. ¿Creéis que esto en el primer mundo podemos ser tranquilos así? O sea, de verdad. Imposible usar las mesas plegables. Porque claro, es que se te va toda la mierda. Vídeo de 2025 hace meses. Tú deja ahí el café, que verás dónde va. Los maquinistas avisan de otro problema. El caos de alta velocidad. Las vías se deterioran más por el peso de los trenes. Peso. Mira Irio lo que pesa. Mirad lo que pesa Irio. Y estos otros de Renfe. Y el talgo. Mirad el talgo. Inestabilidad de rodadura y los daños en la estructura. Vale. Ahí. ¿Esto dónde está? ¿No se pueden ver? Yo he ido en alguno tipo así, ¿eh? En algún tramo y me he quedado como... ¿Hola? ¿Cómo puede ser esto? Sí, ahora competimos casi con Pakistán. Mira, mirad, es que sí, es que te mueves así. Que tengas tú que ir así y pagando lo que pagas en este tipo de trenes que no son baratos, ¿eh? Y mira, ¿tú crees que puedes... ni que sea poner un vaso de agua ahí? ¿Tú crees que esto es normal? O sea, ¿pensáis que es normal esto? Yo es que, claro, me quedo anonadada. ¿Y esto por qué me sale a mí así? Pues no se me ha pegado lo que quería yo ver, porque esto no era, obviamente. Vale, pues nada, a ver. Notan como baches en varios autovías. En varios tramos, o sea, no solo en esta recta que hemos calificado como la recta de la muerte, sino en más tramos de esa vía. Correcto. ¿Y lo habéis denunciado? Sí, normalmente tú cuando notas un impacto o un bache en la Buenas vía, ideas, te lo ¿qué tal? comunicas al responsable de Adif mediante telefonía y ellos toman nota de ello y si lo corresponde oportuno, pues implementan una limitación temporal de velocidad hasta que se repara o a veces ni eso. Te he recordado, pero sin embargo, vosotros maquinistas seguís sintiendo esos baches, lo denunciáis y nadie piensa en Adif que igual se puede soltar un carril. Nos parece que no, aunque ya pasó en el pasado. Es muy raro porque nunca esperas que termine de partir el carril, pero viendo lo que hay actualmente en el mantenimiento de las vías, no nos sorprende y había en el gremio ya bastantes comentarios de algo va a pasar, no sabemos cuándo, pero algo va a pasar. Ya. Mira, cafetería, ¿eh? Espera. Primero, esto es yendo a Zaragoza. Yo os digo, yo cuando fui a la cafetería flipé, porque dije, ¿para qué me lo voy a tomar?
cuando he ido a Madrid las últimas veces he ido acojonada. Y yo cogí una vez el AVE hace unos años para ir a Zaragoza por temas de trabajo y esto no pasaba, ¿eh? Ponte a hacer un café y ya verás que te va a salir. Es que se ve. Mira, se te cae encima y venga, y te a arder. ¿De qué más? Me acerco para ver cómo estaba el vagón número 6 y veo que de abajo, la gente que se había bajado baja y dice agua, agua, agua. Entonces todo el tren empezó a colaborar a dar las botellas de agua que tenían, esto, pum. Y con otro chico empezamos a dar agua para abajo. Ahí fue una situación horrible. Es un actor argentino abajo, que le pilló todo el pifo. Entonces toda la gente tenía que ir saliendo del tren y empezaban a aparecer personas con fracturas o con cortes muy grandes o con pedazos de vidrio. Había una chica que estaba como con la mano toda cortada. Y abajo se empezó a aparecer, de repente empezó a aparecer cada vez más gente herida. Había una niña de 10 años que no encontraba a sus papás. Uf. Y había una mujer que había ido al baño en el vagón 8 y estaba el baño ocupado. Y se fue a hacer pis al vagón 5. Madre mía. Y se salvó. Se salvó por eso. Igual que otras chicas que se cambiaron, se ve el asiento y sobrevivieron por eso, por intentarse sentar juntas. Se ve que estaban sentadas donde no tocaba y pues así salvó la vida. Pero esto os lo dejo para después. A Memorias de Pez le pilló en el tren que se quedó, que iba detrás y se quedaron ahí en medio de la nada, claro. Hay varias horas, pues sin luz y sin nada. El maquinista había ido a buscar ayuda a pie con algunos voluntarios y es recibido como un héroe. Y nada, pero no le pasó nada por poco, pero claro, estaba, pues, era el tren que iba justo después y pues estás ahí en medio de la nada con un frío que te cagas. Cuando el tren se paró hacía mucho calor, pero se optó por no abrir las puertas para conservar el mismo calor una vez la batería del tren se acabase y la calefacción se apagase. Por ello, a pesar de que fuera, hace un frío que pela, dentro al menos de momento se está perfectamente. Seguimos parados, tal. Bueno, y al final pues se los recogieron y se los llevaron en autobús. ¿Qué planteamiento tenéis para esta noche? ¿Cómo se os va a atender? ¿Dónde vais a pasar la noche? El Albia, Tienen que llegar los autobuses que nos van a llevar a Huelva ahora. Están desplazando a usuarios a su destino, Madrid, Málaga y demás. Incluso Córdoba. A nosotros nos han dicho que tiene que llegar el de Huelva todavía. No sé, imagino que tendrá... Nadie 0,90, ¿qué me va a confiar? Yo no. Pero la verdad que por lo menos los usuarios que han ido en Irio sí que han tenido su desplazamiento, pero nosotros en Renfe en el momento seguimos a la espera y creo que somos los únicos que quedamos esperando el autobús. La verdad que no ha habido ningún usuario, ninguna persona de Renfe que estuviera acompañándonos. Sin embargo, de Irio sí que hemos visto personas preguntando. Muy bien, Renfe. Un aplauso para Renfe, ¿eh? Nos ha informado de si se iban a poner autobuses o no. La verdad que le debemos. Pero luego quieren hacer todo como empresas públicas, con lo bien que funcionan, ¿eh? Lo estáis viendo. Nos ayuda muchísimo. Pero Renfe todavía seguiremos esperando. A mí sí, también me da más miedo ir en tren. Muchas gracias, chicos. Vamos a terminar la conexión enseñando que... Yo prefiero ir en avión. Pero si no fuera por eso, porque tienes que esperar no sé cuánto y que también está más caro. Y esta fue la chica que dio las primeras imágenes, ¿no? Y bueno, pues esto. Mostró esto. Después
El Centro de Transfusión de Córdoba insta a donar sangre en los próximos días para ayudar a las víctimas, aunque bueno, ya han dicho que se ve que ya han donado de sobras, ¿eh? Luego, estos con esta se tiró así que parecía que estaba, no sé, como si estuviera en la cabalgata de los Reyes retransmitiéndola, pues estaba así con la sonrisa esa toda la puta noche. Yo ayer, es que os juro que me daban ganas de cogerla por el pescuezo y es que qué vergüenza, ¿eh? Y este otro, mira, una seriedad de mierda. BOE confirma Adamu Central de Gualdamez, Córdoba. Expropiaciones, empresas ejecutoras. Ha dejado el enlace de Adif, ha dejado misteriosamente de funcionar, pero hay una noticia replicando la información. Tramo total de la agrupación esta que ha pasado del codo, plazo 15 meses, fuente original Adif. Y el otro diciendo que es que lo renovaron todo por 700 millones. Sí, ¿el resto dónde está? Luego tenemos esto. Hablando, ministro, de levantamiento de cadáveres, ha hablado antes un responsable de... Al loro con las palabras de Óscar Gután. En el que todavía no se habían recontado víctimas y demás, que evidentemente esa cifra de 21 va a ser superior. Exacto, Disco. Por eso, ¿qué espera de ese tercer vagón o qué espera de esos levantamientos de cadáveres? Y luego, si me imagino que está informado el presidente del gobierno, si está al tanto de la situación, si está también dentro del gabinete de crisis o qué situación está el presidente a estas horas. No, bueno, estaba en contacto con el presidente desde prácticamente el primer momento. En cuanto he tenido la primera noticia, pues y he tenido un poco de claridad de lo que había sucedido. Obviamente le he informado y no sé, nos hemos llamado 10 veces, yo creo. Vamos a ver, el Albia, que es el que se lleva la peor parte. De hecho, bueno, es una especulación, pero probablemente si no hubiera venido un tren en dirección contraria, pues no estaríamos probablemente hablando de víctimas de ninguna clase hoy, ¿no? Vaya, si no hubiera venido uno en la dirección contraria, pues no hubiera pasado el accidente. No, desgraciado hijo de puta. Si vosotros hicierais el mantenimiento que toca las vías, no hubiera descarrilado el otro tren. Ay, es que claro, vino uno en la dirección contraria y no hubiera pasado esto. De verdad, es que hay que ser gilipollas, psicópata, hijo de la gran puta, ¿eh? Pero el Albia, digamos que la peor parte se la han llevado las dos primeras unidades del tren. Lo que hemos podido confirmar es que en esas dos primeras unidades viajaban 37 personas en la primera y 16 en la segunda. Por tanto, hay 53 personas afectadas, fundamentalmente de las 200 que iban en el tren, con más gravedad en las dos primeras unidades del tren. Esas son las dos unidades que han, digamos, caído por ese terraplén de 4 metros y ahí es donde entiendo que están en este momento haciendo el trabajo los servicios de bomberos y protección civil, etcétera. Especular, yo en este momento, permítanme que no pueda especular ni quiera sobre el mayor número de víctimas, sí que es muy posible que sean más de las 21 que se han confirmado hasta el momento. Vale, todo un hacha, ¿eh? Todo un hacha. Esto es lo del comunicado. Y os quería enseñar esto. Vale, sí, no sé por qué lo tengo duplicado. ¿Podrás saber si ese boquete en la vía se produce antes o después? No, no se sabrá. No se sabrá. No. Es imposible porque ahí... O sea, vuelvo a reiterar, si ese ¿Cómo va a ser boquete imposible? está en la vía, cuando pasa el lirio descarrila. Y descarrila el primer bogi, no los últimos. Se ha podido romper con el propio descarrilo. ¿Se podrá saber, señor Pérez, se podrá saber si ese boquete en la vía... Claro. Es que al pasar el tren es cuando se ha roto en ese tramo, porque estaría ya mal. No estaba antes de pasar ese tren. No os imagináis lo que es perderlo. Ay, esto no es, perdón. Bueno, esto, perdón. Esto. Escuchaba al ministro Óscar Puente, y termino, hablar de que él no puede hacer ninguna afirmación porque sería especular. Efectivamente, al señor Óscar Puente no le pagamos por No, hijo Putino, lo que tienen que hacer es arreglar las vías, porque con el tráfico de trenes que hay no pueden hacer eso. especular,
tampoco por tuitear y bloquear a media España cada vez que hace una crítica sobre el mal funcionamiento de la red ferroviaria. El ministro está ahí para escuchar las críticas, para recogerlas y para aplicar aquellas correcciones que estén en su mano, que sean su competencia y que pueda hacer para mejorar esos trayectos y el funcionamiento. Y sobre todo para aclararnos a lo mejor algunas cosas en los próximos días. Como por ejemplo de esos 700 millones que hacías antes referencia, Manuel, que refería ¿Es el lo que os ministro, decía? si ¿De todos dónde fueron han a ido? infraestructuras. Si en el tramo concreto de desviación Solo 52 de Córdoba, millones. En esa mejora de la línea Madrid-Sevilla, al que se destinaron 52,4 millones de euros, tiene algo que ver que se adjudicase a una UTE en la que entraba una empresa que se llama ADVI, que curiosamente contrató al señor Koldo García Izaguirre como asesor para Latinoamérica, con un sueldo de 6.000 euros al mes y un 75% de beneficios si conseguía contratas. Y los tuvo a cargo de ADVI, insisto, una de las adjudicatarias de esa reforma del desvío de Córdoba que recoge a Adamuz, es decir, que está contemplada Adamuz, y así aparecen los pliegos de licitación de las expropiaciones y de la adjudicación de la obra, hasta febrero de 2014, es decir, muy poco antes de su detención. Entonces, todas esas cosas no son especulaciones, son datos. Y sobre eso sí tendrá que pronunciarse el ministro Óscar Puente. Al hilo que... Ole la ministro Fardo. Óscar. Si la gente no hubiera comprado billetes no estaríamos hablando de víctimas. Menudo razonamiento. Sí, es que tiene un razonamiento Óscar Bután que es para flipar. No quería hacer este vídeo, de verdad que no, por respeto a las familias Estoy bastante de acuerdo con lo que dice este chico. que están viviendo el peor día de su vida, por respeto a la gente que está en el hospital sin saber cómo va a salir de ahí y por respeto a los muertos. Pero de verdad que la impotencia que siento ante la hipocresía de toda esta gentuza me ha hecho imposible quedarme callado. Mirad, no sé exactamente lo que ha pasado, no sé si ha sido un fallo técnico, humano, estructural, político o una mezcla de todo. Pero lo que sí sé es que España se cae a trozos, joder. Sí. Que llevamos avisando de que una desgracia así puede pasar en cualquier momento porque está todo hecho un puto desastre. Y ante nuestra indignación aparece toda esta izquierda a decirnos que no politicemos la tragedia. ¿Perdona? ¿Me lo decís vosotros que al día siguiente, con gente metida en el barro tras la Dana, estabais organizando manifestaciones para que dimitiera Carlos Mazón? ¿Me lo decís vosotros que lleváis años llamando asesina a Ayuso por las víctimas de las residencias? ¿Me lo decís vosotras que convertís cada asesinato de una mujer en un mitin electoral? ¿Tenéis la cara de decirme a mí, los mismos que ganaron unas elecciones con el país oliendo a pólvora en el 11M? ¿Vosotros me vais a dar a mí lecciones de respeto y de silencio? ¡Un capullo! Ni una sola lección moral de gentuza como vosotros. Que ya está bien, que la derecha lleva mucho tiempo callada ante tanta lección moral, ante tanto sermón por parte de la izquierda y se acabó lo de agachar la cabeza. Lleváis toda la vida convirtiendo el dolor en propaganda y a los muertos como escalera electoral. Así que ni una os permito. Se puede ser muy respetuoso y a la vez recordar que la cúpula de las entidades públicas encargada de la seguridad de los trenes, es decir, de las empresas públicas y del Ministerio de Transportes, llevan años dilapidando la pasta y que hay gente de la cúpula que está investigada o en la cárcel. Que los trenes en España han pasado de ser algo totalmente fiable a un jodido desastre y encima ahora peligroso. El apagón, la Dana, el COVID, el volcán, los hospitales, la atención primaria, ¿no estáis dando cuenta de que el país está yendo al carajo? ¿Qué pretendéis? ¿Que como con el apagón haya una comisión de investigación que dure 3 o 4 meses para que luego se espume la responsabilidad de cualquiera? Ni de coña, no nos vamos a callar. No quería hacer este vídeo, de verdad que no, por respeto a las familias. Exacto, y los que gobiernan con el tema de Tofestón. Es que, te lo digo, entre esto, lo del Mercosur, y, bueno, es que en conjunto todo, cómo nos tienen, este socialismo que tenemos ahora gobernando, nos va a matar tarde o temprano. Cuando sea comer mierda de lo que nos llegue del Mercosur, pues ya nos daremos cuenta ya que esto del Mercosur ya lo trataré mañana o pasado. A ver mañana qué pasa, porque por desgracia no tengo mucha fe de que, o sea, creo que van a votar a favor, porque estos todos son intereses. Pero bueno,
Y la gente no es consciente de lo que va a comportarnos el Mercosur. El rail saltó e hizo descarrilar al tren Irio en el trágico accidente. Los investigadores ya han corroborado que la soldadura del rail en el kilómetro 318,7 se rompió y ahora se centran en averiguar la razón. Bueno, pues veremos si dan con la razón y cuándo dan con ella. Sí, socialismo criminal. Mientras el gobierno decía que los trenes en España están viviendo su mejor momento, hoy estamos hablando de una de las mayores tragedias ferroviarias de los últimos 20 años. El accidente es tremendamente extraño, es en una recta. Realmente, bueno, pues todos los expertos en materia ferroviaria que han estado hoy aquí, que están en este centro y los que hemos podido consultar, pues están tremendamente extrañados del accidente, porque como les digo, extrañados del accidente cuando tenías un montón de avisos previos de ese tramo. 2 trenes de alta velocidad han descarrilado y chocado, dejando decenas de víctimas. Y una investigación abierta porque las causas aún no están claras, aunque desde el gobierno nos dan a entender que esto es muy extraño. Hay un dato clave que casi nos está contando, y es que en agosto del año pasado, trabajadores del sector pidieron al gobierno bajar la velocidad en ese tramo. Avisaban de vibraciones, irregularidades y desgaste de la vía. La velocidad no se redujo. La petición fue rechazada. Y aquí viene la contradicción política. Mientras se ignoraban avisos técnicos, el ministro hablaba de récords, de que el sistema no estaba en caos, de que todo iba mejor que nunca, y ahora, tras esta tragedia, el ministro da pinceladas de que la culpa no es ni del gobierno ni del mantenimiento, sino de un supuesto sabotaje, echando balones fuera, porque ellos nunca tienen culpa de nada. Incluso hemos visto cómo el gobierno presumía de financiar proyectos fuera de España, mientras aquí había trabajadores alertando problemas. Y esto no es cuestión de señalar sin pruebas, es preguntarse ¿por qué no se escuchó a quienes avisaron? Conforme avance la investigación, llegará el momento de preguntarse si fue algo fortuito o no. Gracias. Mientras... Óscar, en tu primera declaración de madrugada hablaste de que este es un accidente tremendamente extraño. Van a pasar muchos días, incluso semanas, hasta que sepamos las causas, pero ahora mismo, ¿hay alguna hipótesis principal? No, en este momento lo que los técnicos que están haciendo la investigación nos trasladan es que están en la fase inicial de la investigación, que es la de acopio de datos, y a partir de ahí tendrán que hacer... Quien también estaba muy preocupado, pero por sí mismo, es Pito Quiles, que... Óscar, en tu primera declaración de madrugada... No, en este momento acopio de datos y a partir de ahí tendrán que hacer ediciones, tendrán que hacer investigaciones de carácter incluso técnico-científico y a partir de ahí estarán en condiciones de evaluar o de emitir una tesis principal, ¿no? de la causa del accidente. Óscar, en tu primera declaración de madrugada... Bueno, no ha dicho nada, ¿cómo no decir? Pues mi hija me llamó a las 8 menos cuarto, llorando, descompuesta, diciendo que el tren había descarrilado y al momento me colgó, no había cobertura, yo me vine directamente aquí a Renfe, ellos no sabían nada, o sea, les dimos nosotros la alerta, en ese momento llamé al 112 y ellos estaban avisados de que... Ellos fueron a Renfe a informarse, pero veréis ahora los fuertes. Ellos empezaron a llamar a los interventores del tren, al maquinista, nadie contestaba, pero lo que me resultó bastante fuerte fue que nos dejaron aquí, cerraron las oficinas y se marcharon. Entonces ha sido de propósito. ¿Y luego pudo hablar con su hijo otra vez? Sí, sí. Gracias a Dios, pues, que aquello era una catástrofe, que había una cantidad de muertos increíble, que ella tuvo que romper la ventana para poder salir y que estaban solos, que no había policía, no había llegado todavía nadie
y esa ha sido la situación. Gracias a Dios ella la ha podido contar, pero... ¿En qué parte del tren viajaba? Ella en el vagón 4. Pues muy bien, Renfe, ¿eh? Muy bien. Vida, estaba allí. ¿Por qué te puedes encontrar? El infierno. Un infierno peor. Bueno, no sé cómo el infierno, pero vamos, que eso tiene que ser muy parecido. Me falta el fuego, para el frío. Este chico fue con un quad. Nosotros yo he sacado, si no me recuerdo, 8, o el que me he traído a cuesta, 8. 8. Y lo que me he traído, sí, uno que está en mi casa, muchachos. Ah, sí. Y después en el coche me he traído a 6. Sí, la gente ofrecía sus casas a los afectados, ¿eh? Pelita. Que igual que sean 7, que sean 8, que sean 2. Vas a echar una mano lo que puedes y hay que salvar a la gente, sacarla de ahí en medio, que sacarme de aquí, sacarme de aquí, sacarme de aquí. Y gracias. Gracias, no te he dado las gracias. Me va a ayudar, lo que pueda. Aquello era dantesco, horrible, no se puede describir. El olor, la noche, la situación, el frío. Más completa no podía estar la noche. Fue lo mismo que el Titanic, pero en tren. Esas personas que salvas, no sé si hay alguien que se te queda en la memoria. Sí, por ejemplo Hugo y una chica que me dijo, saca a mi madre, por favor, que está mi madre y mi tía, y debajo está mi tía. Y digo, Dios mío, y aquí cómo sacas a nadie debajo de la masilla de hierro que hay aquí. Si no puedes, si los especialistas no saben cómo lo van a sacar, ¿cómo lo saco yo que no soy especialista? Vengo a echar una mano a lo que buenamente puede y con lo que buenamente tiene. Y gracias a Dios, pues mira, si hemos sacado a 6 personas, a 5, a 4, a media, pues... Pero a ver si sale lo del quad, porque, bueno, y lo de esta chica, mira. El propio ministro se ha referido a este accidente como un descarrilamiento extraño. Ha sido en una recta, como se ve perfectamente en estas imágenes. Pero si les parece, vamos a ver cómo se ha producido este choque entre estos dos trenes con nuestra realidad aumentada. Íñigo Yarza. Sí, vamos a ver una recreación, Isabel, de lo que podría haber pasado según los datos que tenemos en estos momentos. Van a ver, ese es el tren Irio con destino Madrid, por causas que aún se desconocen, descarrilan los 2 últimos vagones. Y justo en ese momento, por la vía contigua, transita el tren Albia. No se sabe si impacta ese tren Albia con los vagones del Irio, lo hace con el eje y las ruedas que se desprenden después de que ese tren haya volcado. En cualquier caso, el impacto es tan fuerte que tanto la locomotora, lo ven, como los 2 primeros vagones terminan empotrados en ese talud de unos 4 metros. Sí, hay gente muy estupenda, porque si es por nuestros gobernantes, desde luego nos morimos de asco. El tiempo entre que uno descarrila y otro pasa por la vía contigua es clave, son apenas 20 segundos de diferencia, por lo que el maquinista no tuvo capacidad de reacción para detener el tren. Como decimos, esto es lo que sabemos, ahora es el momento de la investigación. Pues el pobre maquinista salió despedido, se lo han encontrado un montón de metros. El propio ministro... O sea, es que ha sido tremendo. Ha sido, vamos... aquí creo que lo dice. Sacó el quad a 15 heridos. Corriendo de un lado a otro y... A ver, espera. Estamos hablando de una recta, de un tren nuevo, se supone que unas infraestructuras renovadas muy recientemente. Sí. Era un punto peligroso. Pero que tengamos que... ¿Para qué tenemos un Estado si nos las compañeras tenemos que apañar entre nosotros? De conducción, de intervención, incluso de la tripulación de servicios a bordo, ¿no? De las cafeterías, diciendo que efectivamente en ese trayecto se producen unas vibraciones que no son normales. Tenemos incluso algún parte donde se produce Secretario de la cafetería General del Sindicato Ferroviario. La cafetería, caída de elementos de dentro de la cafetería que le caen en la cabeza a una compañera. No fue una cosa grave, pero fue en este trayecto, en este punto. Estamos hablando de una recta, de un tren nuevo, se supone que unas... Pero tú sí que has vuelto a nacer, porque no sé por qué razón tú, que ibas en el Albia, que fue el tren que se llevó la peor parte, Lola, ibas justamente en el vagón 3, pero decidiste cambiarte al vagón 5. ¿Por qué tomaste esa decisión, Lola? Pues porque íbamos 3 amigas y por ir juntas. Y de hecho una de ellas no se cambió. Iba en el 1, que el peor vagón más afectado. Pero bueno, ya la hemos localizado y está bien, está estable. Está en el hospital, pero está estable.
Y fue la Cruz Roja, pero los que vinieron con las mantas y todo eso y más ayudaron fue la vagón gente. con otra amiga. Con otra amiga, pues por ir el viaje juntas, por decir, son 4 horas, pues no vamos a estar 4 horas cada una sola, ¿no? Vamos No, a ya he pasarlo comentado, juntas. Y bueno, en ese vagón también venía la sala mucha esa. gente de otras academias y allí estábamos pues, hablando de las sensaciones del examen, que veníamos todos de hacer un examen de oposición en Madrid. Joder, pues fíjate. Estamos hablando de una recta. Mira a los vecinos. Y no es por los vecinos de verdad, ¿eh? Yo pensé, hasta aquí. Me giré, miré a mi hermana, como Esta chica diciéndole me da adiós, mucha pena. y se apagó todo. Espera, que creo que hay otro vídeo. Tus 2 hijas iban en el Lirio, una de Y mi ellas, y mi yerno. pero sí. tu otra hija está en la UCI. Está en la UCI, está con, no sabemos si Una de hay las hijas es la que está lesiones hablando. cerebrales o no, está por determinar, está intubada, inconsciente y además tiene una fractura de vértebra que tampoco sabemos el alcance de momento que pueda tener. Es que la de gente que además va a quedar mal, ¿eh? El bebé parece que late, es lo Imaginaos. único que sabemos sobre el bebé. Ay, qué buena. ¿En qué tren iban? En el Lirio, en el Málaga, Córdoba. En el vagón número 7, concretamente. Sí. Es uno de los más La perjudicados. Dana, la Cruz Roja, Sí, fue sí, después. bueno, dice mi a hija lucrarse. pequeña, porque la mayor evidentemente no podemos hablar con ella, ya veremos cuándo, que aquello era una escena pues dramática, ¿no? De ver gente saliendo, rompiendo cristales, unos podían, otros no, unos se movían, otros no. En fin, me imagino que lo podéis imaginar, ¿no? Más o menos. Sí, pues mira, hemos hablado con tu hija, vamos a escuchar lo que nos ha contado a primerísima hora de la mañana. Me giré, miré a mi hermana, como diciéndole adiós, y se apagó todo, solo chillidos, y intenté ir hacia mi hermana, y me dijeron que estás pisando a una niña, entonces no pude acceder, había muchos cachos de tren en el medio, y me sacaron por una ventana mientras yo veía a mi hermana al otro lado de la ventana inconsciente, embarazada, y empecé a gritárselo a todo el mundo, está embarazada, entonces cuando vieron los bomberos pues fueron a por ella, la sacaron y está en la UCI, no sé nada más, no sabemos qué va a pasar con ella, ahora mismo no sabemos ningún pronóstico y sé que había mucha gente, muchos gritos, es como una película de terror, justo así. Y está en coma. Tus 2 hijas iban en Tremendo, ¿eh? un punto peligroso. Sí, ahora están apareciendo informaciones de las compañeras y los compañeros de conducción, de intervención, incluso de la tripulación de servicios a bordo, ¿no? De las cafeterías, diciendo que efectivamente en ese trayecto se producen unas vibraciones que no son normales. Tenemos incluso algún parte donde se produce de la cafetería la caída, fruto de la vibración, bueno, la cafetería caída de elementos. Esto lo hemos visto. La situación está complicada, pero... Vale, esto también. El accidente es tremendamente extraño, es en una recta. Tremendamente extraño, te voy a dar yo tremendamente extraño. Oye, si te vacunaste contra el COVID... Ah, no. Esto no era. A ver si lo encuentro. Bueno, la chica además ha perdido al perrito, que no lo encuentran ni creo que lo vayan a encontrar a la pobre.
otro tren de Albia por al lado y ahí fue horrible, porque ahí se apagaron las luces de nuestro vagón, empezó a temblar todo, la gente empezó a gritar y ahí fue como un golpe fuerte y el tren nuestro frenó de golpe. Después silencio, mucho equipaje que se movió dentro del tren y gritos en el fondo. En el vagón de al lado, el 6, el que estaba detrás nuestro, el primero que descarriló, empezaba a salir humo, un humo como de plástico, no se había incendiado nada, pero empezó a haber miedo de, bueno, ¿qué hacemos? Hay que romper las ventanas, hay que salir, van a venir a decirnos algo. Creo que había 5 de la tripulación de Irio, me parece, 5 o 6 personas trabajando. No venía nadie, había gente con niños. Se escuchaban los gritos, como en una película de terror del fondo. Y después empezaban a escuchar que con el martillo rompían los cristales. Pum, 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 pum. Y se veía abajo gente con linternas. Que primero yo pensaba que era la policía, pero no, era la gente que se estaba saltando del tren para ayudar a sus familiares. Un descarrilamiento. Pues mi primera idea, digo, yo ya tengo que echar la mano. Tengo que echar la mano. Lo poquito que tenía en casa, un equipo de luz, una barra de uñas y tal, digo, fui para allá, dije a la Guardia Civil, digo, dispongo de un quad con cable trante y ya es potente, puedo acceder hasta aquí con él, para poder sacar a la gente. Pues voy a por él, me vine para acá y al venir para acá, recogí a un chico que vive de un vagón del tren, a Hugo, me lo eché a cuesta y lo llevé hasta el coche y a más gente que a todo el que pudo subirse en el coche, pues lo traje para aquí, para el pueblo. Pues el chico se quedó en mi casa hasta que llegó su tía, que venían de Huelva. Estaba buscando a la madre y a su amigo. El amigo apareció en Córdoba, pero la madre no sabemos nada de ella. Que cogí el quad y me fui hasta allí y allí estuve sacando heridos. Y me lo subían con la camilla, me lo subían adelante en el quad. Y yo desde lo lejos, pues hasta el hospital que había allí, pues lo sacábamos con el quad, porque son muchos metros. Ana Rosa te quiere dar las gracias. Hay muchos héroes anónimos esta noche, cada vez que hay una tragedia. Quiero decir una cosa, no me considero héroe, ni salvavidas, ni nada. Simplemente me considero uno más que ha ido a ayudar. Ya está, la palabra más bonita es gracias, pero no... ¿Gracias por qué? Si es nuestro deber, ayudarnos uno a otro. Un descarrilamiento. Pues mi primera idea, digo, yo ya tengo que echar la mano. Voy a desmontar la versión de Óscar Puente con 2 documentos. No estaba en buenas condiciones desde mayo del 2025. Los maquinistas, el 8 de agosto del 2025, a posteriori, te avisan del mal estado de las vías. El propio gobierno reconoce el 18 de septiembre incidencias, tales como problemas en sistemas de señalización, falsas ocupaciones de vía, avería en componentes eléctricos, relés, actuaciones de mantenimiento para restablecer el servicio. Esto no es un problema ya jurídico, será el juzgado el que tendrá que depurar responsabilidades. Esto es un problema político, de reconocimiento institucional, que te has mofado de víctimas de la Dana, te has mofado de víctimas de los incendios. ¿Y ahora qué? ¿Pones carita de bueno? Dimisión, sinvergüenza. Sinvergüenza, que eres un sinvergüenza. Compartir este vídeo lo tiene que saber todo el mundo. Intenta depurar sus responsabilidades, diciendo que en mayo había invertido 700 millones de euros. No, sinvergüenza, ya te habían revisado y lo reconocisteis. Y luego quería yo enseñar... No os imagináis lo que es perder. No. Quería yo enseñar, creo que... lo veremos por aquí. Los maquinitas... bueno, esto ya lo hemos visto. Notas de prensa. Comunicado de Irio. Te das cuenta de toda la información que están dando, ¿eh? Había 4 tripulantes, un maquinista a bordo, a tal hora pasó tal, fabricado en 2022 y cuya revisión se realizó el 15 de enero. Te dan todos los datos.
La compañía quiere reconocer igualmente la labor de los servicios de emergencia. Irio se encuentra a disposición de una comisión encargada de investigación. Asimismo, la compañía ha habilitado cambios y anulaciones gratuitas de billetes para los pasajeros. Vamos a ver las de Renfe, más fueta. A las 19:45 el tren tal que realizaba el trayecto invadió la vía contigua y provocó el descarrilamiento. Los viajeros están siendo atendidos por los servicios de emergencia. Vaya, cuánta información. Renfe ha activado sus protocolos de seguridad y atención al viajero, que ya habéis visto que no les vino a hacer caso nadie. Todas las autoridades, los equipos de emergencias, ADIF, el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible. Y en las estaciones afectadas están ubicando puntos de información para familiares, que ya había allí gente diciendo que no, que ahí estaban los del Irio, pero los de Renfe no había ido nadie. Se ha habilitado un grupo de asistencia psicológica, también se ha activado el plan de asistencia de víctimas de accidentes ferroviarios. Hemos activado todos los planes, pero al final no habéis hecho nada. Renfe y todo ese equipo están junto a las familias, tal, pero bueno, bastante frío todo. No sé si lo podéis ver. Esto es, en fin. Aquí se juega con la desinformación y en una materia tan compleja como la ferroviaria, pues llega un youtuber o incluso algún medio serio y de repente dice, bueno, es que ADIF ha avisado de no sé cuándo. Mire, si cogemos los puntos de la geografía nacional, ADIF avisa de incidencias todos los días varias veces. Y eso, lejos de lo que algunos tratan de interpretar, eso es una garantía de seguridad. Es decir, ADIF dice, hay un problema con la señalización, lo dice porque ha tenido que parar un tren, lo dice y la repara y sigue adelante. En concreto, en ese tramo de Adamuz a Alcolea no hay, en las 8 incidencias que alguien ha digamos difundido a través de pantallazos del perfil de Twitter de ADIF, no es en el tramo Adamuz Alcolea, es en el tramo Adamuz Villanueva de Córdoba, que es un tramo que está más adelante, no es en ese punto, pero en todo caso son incidencias que nada tienen que ver con lo que ha pasado hoy. Aquí hablamos de un descarrilamiento en una recta tremendo que no tiene nada que ver ni con la señalización, en principio no parece que es además antes de llegar al cambio. Por tanto, estamos hablando de un acontecimiento verdaderamente extraño y que no tiene relación ninguna con nada de lo que se ha comunicado por la web de Renfe o en las redes de Renfe, de incidencias que han sido puntuales, una incidencia eléctrica, tal, que no tienen nada que ver con... Incidencias puntuales, pero si cada día había incidencias, desgraciado. ¿Qué me estás contando? Ya, de verdad. Tema de ir a pie en el tren, también digo, tema de ir a pie en el tren, esto es habitual en Europa. También es verdad. Es decir, que, por ejemplo, aquí hay una cosa que no se hace, que es vender tren sin asiento. Eso en la línea de Salamanca, por ejemplo, vendría muy bien y seguro que en muchas otras. Nos lo estamos planteando. Sí, cógelo tú, que quede. Por ejemplo, el presidente de Renfe es muy partidario de empezar a trabajar en alguna línea con esa opción de decir, oye, tránsitos que no sean muy largos, claro. Oye, que van hasta arriba de asiento porque no se venden todos los billetes. Oye, hay gente que puede estar dispuesta y nos puede servir, al menos en este tránsito hacia una situación en la que tengamos más material, decir, oye, vamos a meter, pues incluso llegar a la ocupación del 100%, que hay muchas veces que hay gente que compra el billete, por la razón que sea no va, como no se venden billetes sin asiento, pues no lo puedes ocupar y van vacíos, ¿no? Es una manera de darle una larga mayor ocupación distancia, a los trenes, 0,90. siempre, por supuesto, que estamos hablando de larga distancia. Sabiéndolo, claro, que el cliente sepa, oye, vendemos un número de pues claro, los cercanías sí que vamos de pie. Pues en algunos casos que tenemos muy colmatado el servicio, nos podría servir. A ver, claro, yo es que aquí en los cercanías de Cataluña va reventado, o sea, vas contra los cristales en el tren, o sea, imagínate. Estos ya los hemos visto. Vale. Por si me salto algo. Yo creo que más o menos hemos visto ya todo. Es que fijaos, yo es que cuando vi esta imagen, yo cuando vi esto dije, Dios mío,
sea, quien fuera aquí no lo cuenta. O sea, es que está destrozado completamente. Destrozado completamente. Tremendo, ¿eh? Vale, creo que ya estaría. Bueno, chicos, pues en principio, bueno, aquí esto es... Pilar Gómez, Manu Marlasca, y está con nosotros Lucas Veracchio. Lucas... Ah, esto lo hemos visto, lo hemos visto. Gracias, gracias Disco, si lo hemos puesto, gracias. Voy a ponerlo rápido, ¿vale? Para acabar. Iba en el tren Irio, en el vagón número 5, fue a partir del 6 cuando se empieza a descarrilar el... Sí, veníamos andando lo más tranquilo y se empieza a sentir como una especie de traqueteo, un golpe, pum, 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 normal. Es una vibración con la vía. Que es muy, muy habitual, pero después empezó a estar más fuerte la vibración, mucho más fuerte. Yo estaba con mi pareja, es muy habitual, porque ya nos hemos habituado a eso. Todos muy nerviosos, fue estos segundos. Y empezó a saltar y se sintió, que fue lo que debe haber pasado, fue el descargamiento del vagón 8, se sintió algo rarísimo, muy sonoro, con mucha vibración, y ahí todos se asustaron, todos, me incluyo, y ahí pasa el otro tren de Albia por al lado, y ahí fue horrible, porque ahí se apagaron las luces de nuestro vagón, empezó a temblar todo, la gente empezó a gritar, y ahí fue como un golpe fuerte, y el tren nuestro frenó de golpe. Después silencio, mucho equipaje que se movió dentro del tren, y gritos en el fondo. En el vagón de al lado, el 6, que estaba detrás nuestro, el primero que descarriló, empezaba a salir humo. Un humo como de plástico, no sabían para ayudar a sus familiares. Nada, se desprendieron esas mesas que hay, se desprendieron maletas, los vidrios, gente cortada. Había una persona toda llena de sangre que no era sangre de la persona. Y mucha gente en shock. Claro. ¿Cómo sales de allí? ¿Dónde te trasladan? Empieza a bajar la gente de los otros trenes, de los otros vagones del fondo. Yo ni idea todavía que el Albia tenía 4 vagones caídos ahí. Me acerco para ver cómo estaba el vagón número 6 y veo que de abajo, la gente que se había bajado baja y decía agua. Entonces todo el tren empezó a colaborar, las botellas de agua que tenían, con esto, pum. Y con otro chico empezamos a dar agua para abajo. Una persona se sintió mal, empezó a bajar, la ayudamos a bajar y yo ya bajé. Y de repente llegó la enfermera, la ambulancia y ya a disposición de hay que traer algo, hay que llevar algo. Y yo no me había cuenta que estaba en camiseta, pero por la adrenalina, con el otro chico que estaba en muletas porque tenía un problema en la rodilla o en la pierna, no sé, empezamos a movernos y a estar a disposición hasta que llegaron la policía, la Guardia Civil, toda la ambulancia, que habrá sido 40 minutos más o menos. Después del accidente. Después. ¿De allí te trasladan a Madrid? No, de ahí nos quedamos. Ahí fue imagínate, si en Argentina están mejor en los trenes que aquí. ¿A qué nivel estamos? Está el video del chico, que creo que lo grabé yo, que dice: salgan de forma ordenada, acá tenemos experiencia para todo esto, no se hagan los rebeldes. Bueno, la gente se portó muy civilizadamente y muchos bajaron saltando. Entonces la gente no sabía dónde ir y se empezaron a juntar en la estación de Adamuz, que está ahí a metros nomás. Y empezaban a aparecer personas con fracturas o con cortes muy grandes o con pedazos de vidrio. Había una chica que estaba como con la mano toda cortada. Nos decían: hay algún enfermero, hay algún médico, ocúpense de su vagón para que sea más ordenado. Y abajo se empezó a aparecer, de repente empezó a aparecer cada vez más gente herida, que los trabajadores de la salud todavía no daban abasto. Y lo que nosotros no sabíamos era que el vagón 8 estaba volcado, con personas fallecidas dentro, gente tratando de salir. Había una niña de 10 años que no encontraba a sus papás. Y había una mujer que había ido al baño en el vagón 8 y estaba el baño ocupado. Y se fue a hacer pis al vagón 5. Y se salvó. Esta es quizá Bueno, yo desgraciadamente he tenido que vivir una tragedia tremenda y como yo creo que muchos de los periodistas, ¿no? El 11M, que fue distinto, fue un atentado. Cuando ayer empezaban las noticias yo creo que no he podido dormir pensando en el horror que vimos en aquel momento y el que vamos a volver a ver, porque que todavía hay un vagón que no se ha podido levantar. Es que no, y yo creo que no es que no hayan estado, sino que habrá falta algún tipo de maquinaria pesada para poder levantar ese vagón. Habían esperado a que la luz iluminase la zona y a las 9 en punto de la mañana, no sé ahora mismo si se está procediendo a ello o no, era la hora prevista para levantar con maquinaria pesada ese último vagón que faltaba por levantar el terraplén de 4 metros, porque el problema ha sido precisamente, ha agravado la situación que
varios vagones cayeron por ese terraplén de 4 metros y probablemente hayan provocado más víctimas. Últimas noticias que tenemos, se ha habilitado ya en la Comandancia de la Guardia Civil de Córdoba una oficina para que el Servicio de Criminalística recoja el ADN, muestras de ADN de los familiares que creen que pueden tener víctimas dentro de los trenes para hacer el cotejo correspondiente y proceder a la identificación de cadáveres. Así que, más allá de las líneas de teléfono que van a aparecer durante todo el programa a las que llamar, la Comandancia de la Guardia Civil de Córdoba ya ha habilitado en sus dependencias esa oficina para recogida. Yo pensé, hasta aquí. Me giré, miré a mi hermana, como diciendo Sí, adiós. lo de la Y se niña. apagó todo, solo chillidos. Y intenté ir hacia mi hermana y me dijeron que estás pisando a una niña, entonces no pude hacer. Está embarazada. Entonces cuando vino los bomberos, que había mucha gente, muchos gritos, es como una película de terror, justo así. Y esta chica además está buscando a su perro, el perrito negro que debe andar por ahí porque salió disparado. Son de Málaga. Han sido retirados, no sé si las vamos a Debe poder andar por ahí porque salió pero son disparado. los 2 vagones precisamente que chocaron la máquina y los 2 primeros vagones que chocaron de frente con el vagón descarrilado del Lirio que venía desde la estación. El maquinista falleció, ¿no? El maquinista del Albia. Sí. El maquinista del Albia está fallecido, sí. No sé si podemos recuperar la conexión con Santiago. ¿No? Mira, vamos a hablar con Alberto. Alberto, sus hijas viajaban en el Lirio. Alberto, hola, buenos días. Hemos hablado. Y está intubado. Mira, este es el perro que están buscando y lo están pasando por redes para ver si alguien lo ve. No creo que yo lo lamento, pero sé que van toda la familia, viajaban toda la familia, ¿eh? Claro, iban con el perro y todo, si es que, pues, pero este perro no lo han encontrado ya. Una fractura de vértebra que tampoco sabemos el alcance de momento. Sí, es lo único que sabemos sobre el... Qué bueno. En el vagón número 7, concretamente. ¿No? Más o menos. Y me sacaron por una ventana. Ahora mismo no sabemos ningún pronóstico. Porque los teléfonos de toda la familia no sabemos dónde están. Es cuando dan noticias, ¿no? Sobre los pacientes. Claro, Sí, lo sé, lo conozco. y yo espero de verdad que os den buenas noticias a la una, aunque es muy... Tú quieras. Evidentemente las personas están por delante, o por lo menos así lo veo yo. Pero podéis poner otra vez la foto del perro por si alguien lo viera, porque mis 2 hijas, para mis 2 hijas el perro es familia, ¿no? Dice Lo estamos poniendo ahora mismo. Ahí la tienes, en imagen, que es un cocker o... No, es un segunda mano, digamos, es de una protectora. Es mezcla de lo que terrier hace con ya algo, bastante ¿no? tiempo. Y bueno, es un... No sé muy bien lo que es, pero vamos, 20 kilos más o menos aproximadamente y con B de Barcelona. Como un amigo nuestro, un compañero nuestro que se llama Boro también. Bueno, pues... Seguramente aparecerá. El perrito igual está perdido y seguro que en Alamuz lo encuentran. Ojalá mande un WhatsApp diciendo que está Bueno, mucho mejor y que mira, lo puedo. ojalá. Pero... Un beso muy fuerte. para Alberto, vosotros. muchísimas gracias. Hay 11 personas en la unidad de cuidados intensivos, como la hija de Alberto, y una... A los que están en cuidados intensivos, veremos si salen y en qué condiciones salen, porque es que puede aumentar la cifra de fallecidos, no solo por lo que encuentren cuando saquen los dos buggies estos, o como se llame, bogies, o como le quieren, bueno, los dos es que estoy tan espesa ya, los 2 vagones del Albia, cuando los saquen encontrarán más cuerpos. Y también os digo, al final ellos tienen un registro de desaparecidos. Entonces, pues bueno, habrá alguno que a lo mejor ni lo encuentren. O pueda haber salido despedido, como le pasó a la maquinista, no sé cuántos metros, que claro. A ver, la cifra va a subir, ya lo han dicho, porque hay desaparecidos, 40 y pico desaparecidos, creo. O 37 desaparecidos. Están desaparecidos y ya han confirmado que han sacado de dentro de los vagones a todos los cuerpos que han podido. O sea, no pueden estar vivos. O sea, estarán debajo de esos vagones, lamentablemente. Así que, bueno, pues si sumamos cifras, es un accidente muy, muy heavy, ¿eh? Y yo, por la velocidad que llevaban, y siendo de alta velocidad y tal, y suerte que era una recta, ¿eh? Porque si no llega a ser una recta, Dios mío de mi vida. Que es lo que decía Alba, ¿no? Y porque ellos tuvieron la precaución de ir a 205 y 210 kilómetros por hora, pero recordemos que este tramo es de 300 putos kilómetros por hora. Porque los maquinistas fueron precavidos, si no, hubiera muerto más gente. O sea que estos maquinistas, menos mal que por iniciativa propia iban así, ¿eh? O sea, es que increíble. Sí, por eso tienen que, o sea, ya han dicho que solamente
¿De cuántos cuerpos han dicho? Es que ya no me acuerdo. No sé qué cifra ha dado, pero creo que de 40 cuerpos solo han podido identificar 5 o 7. Imaginaos. O sea, que les quedarán pruebas de ADN y demás. Aparte que con la Dana pararon el conteo y empezaron a decir desaparecidos, claro. De que les habían notificado a familiares que habían encontrado los restos porque al decir desaparecidos no tendrán que pagar la indemnización. No dudo que vuelvan a recurrir a eso. Bueno, si levantan... Claro, ¿sabes qué pasa? Que como... Esto es como en un avión. Si se dan por si estaban dentro del avión y no se encuentra el cuerpo, al final se da por muerto. Porque estaba ahí dentro. No han podido salir. O sea, no es que no se han podido fugar ni esfumar. Entonces, sí o sí, al estar contenidos en un espacio y tener un registro de pasajeros, o sea, al final los tendrán que dar por muertos, obviamente, legalmente. Así que espero que no sea como con la Dana. Y cuando levanten eso, pues va a salir más. Así que, pues nada, mandar todo el apoyo a esta pobre gente que ha perdido a sus familiares, a sus amigos, a sus seres queridos. Y bueno, pues es replantearnos porque da miedo esto, da mucho miedo. Ahora a ver quién tiene narices de volver a cogerse un tren de estos, ¿no? Viendo que no solamente es en ese tramo, sino que en muchas otras líneas puede pasar en cualquier momento porque no se está invirtiendo en el mantenimiento de las vías. Entonces, es que yo pensaría cada vez que coja el AVE me estoy jugando la vida. Que también te lo puedes pensar cuando coges el coche, ¿vale? Pero sabes a lo mejor por qué carretera no ir porque está hecha mierda. Pero aquí es una lotería. Yo no puedo elegir porque, o sea, ¿cómo está la vía hoy? A ver. Entonces, bueno. Así que bueno, chicos, os dejo, voy a hacer una raid porque es súper tarde, encima ni he cenado ni nada. Os agradezco mucho los que me habéis acompañado en algún momento del directo. Muchas gracias a todos. A ver qué irá saliendo más información. Entonces, bueno, es deporte de riesgo coger transporte público, desde luego. O sea, así que bueno, buenas noches, muchas gracias por todo, un besito muy grande, chicos, y eso, y espero que, yo qué sé, es que no me gusta ser agorera, pero es que al final si no han aparecido esas personas, a ver. Pues nada, nos vemos pronto y seguiremos informando. Intentaré hacer el stream un poco más pronto para no terminar tan tarde y un poco más cortos, pero claro, es que el de hoy tenía mucha chicha. Porque había muchas informaciones. Ahora ya que está un poco más al día y un poco más claro, pues bueno, quedará saber cuántos fallecidos son en total y el motivo, pues a ver qué explicaciones nos dan. Así que bueno, pues nada, pues nos llevamos nosotros. Somos noctámbulos natos. Sí, te has vuelto noctámbulo, te has vuelto un búho, Disco. Cuidado. Bueno, chicos, pues eso, os voy a dejar con alguien, a ver con quién os puedo dejar. Vamos a ver. A ver quién hay a estas horas, ¿sabéis? A ver. Mirad. Mira, pues está Acer. Está Waki. Está Shauma. A Shauma se la hicimos hace poco. Le hacemos una Acer. Está jugando un juego así como raro, así oscuro, como unas marionetas o no sé qué pone. Vale, vamos a hacerle la raid, ¿vale? Creo que me suscribí, pero no ha salido.
Tienes que darle a mostrar porque no, a mí no me ha salido nada, Eides. Sí que tienes el emblema de suscriptor. ¿Puede ser que fuera otro día? ¿O ha sido ahora? Pero no me ha salido nada. No me ha salido ningún aviso. Quizá tienes que darle a mostrar. ¿Está chulo el jueguito, Ainhoa? Ah, pues mira. Ahora lo hiciste, vale. Entonces a lo mejor me sale ahora. A ver, estoy en el curro, pero no. Te está escuchando. Buenas, Larks. Muchas gracias, papo. Modo podcast. Estos directos, de todos modos, los iré subiendo como por secciones en YouTube, ¿vale, chicos? Que si alguien se ha perdido algo, os agradezco que visitéis mejor YouTube antes que el bot. Intentaré tenerlo lo antes posible, ¿vale? Porque es que así pues también tengo más visualizaciones y demás. Y el algoritmo pues me favorece. Pues nada, pues un besito. Y nada, saludar a hacer de mi parte. Y gracias, chicos. Y shout out @ es que se me ha olvidado, hija mía de mi vida. Aquí tenéis el canal de Marinka.